El joven que escuchó la voz de Pablo, un misterio revelador que cambiará su vida. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en una pequeña aldea de Antioquía. Bajo un cielo estrellado, un joven llamado Elías caminaba rumbo a casa. La luna brillaba como un faro, iluminando los caminos irregulares que atravesaban la oscura tierra. Algo en el aire se sentía diferente, cargado de una energía inexplicable que hacía que los cabellos en su nuca se erizaran. Chispas de anticipación y miedo corrían a lo largo de su piel. De repente, una voz resonó en su mente. Elías era inconfundible. Una voz potente y profunda, como si surgiera de las mismas rocas. Era Pablo, el apóstol, quien había recorrido ciudades y pueblos, predicando la palabra de Dios y transformando corazones. Pero, ¿por qué lo escuchaba él? ¿Acaso no era solo un joven sin importancia en un mundo lleno de grandes hombres? Mientras Elías se detuvo, el viento pareció calmarse, la naturaleza misma se somete a un silencio reverente. Se sintió atrapado entre lo real y lo sobrenatural. La voz continuó: escucha con atención. Tu vida está destinada a un propósito, un camino que aún no comprendes. Su corazón latía con fuerza, como un tambor que anunciaba una guerra que él no sabía si podía ganar. La duda lo envolvía, pero también una chispa de valor encendió su pecho. ¿Qué propósito podría tener un joven como él en el vasto mundo? La historia estaba escrita en un tiempo de convulsiones. La fe de la gente estaba en crisis, impiedades separaban a los hombres de su Creador. Era un periodo de sufrimiento y confusión, donde los ecos de antiguas profecías resonaban por los rincones. Las palabras de Pablo, quirúrgicas y llenas de fuego, hacían eco en cada rincón, pero ¿cómo podría él, un mero mortal, formar parte de tal revolución? La incertidumbre se volvía abrumadora. ¿Y si la voz era solo un eco de su propia ansiedad? ¿Y si realmente contenía un mensaje divino? Las luces danzaban en la noche, y la pregunta latía en su mente: ¿era esto un llamado a la acción? Con cada palabra de Pablo que flotaba en el aire, una visión empezaba a tomar forma, hombres y mujeres reunidos a su alrededor, mirando con asombro mientras él hablaba, su voz resonando con la misma autoridad que la de su maestro. Poco a poco, su visión se tornaba borrosa. Los rostros se transformaban en sombras, el miedo se ahondaba, el misterio se cernía sobre Elías, tan denso como las brumas que comenzaron a ascender del suelo. Una señal enigmática, el viento que susurraba su nombre, la mezcla de fervor y trepidación que consumía su ser. El joven se sentía dividido, un llamado a la grandeza y un abismo de dudas que lo sumergía. Cuando finalmente volvió a hablar la voz, fue una declaración, clara e imperativa: el camino no será fácil. En ese momento, el latido de su corazón se detuvo. ¿Qué sucedería ahora? La ansiedad palpitaba, la noche lo envolvía. Todo en su ser clamaba por respuestas. La mente de Elías se llenó de preguntas, cada vez más pesadas. ¿Estaba preparado para lo que se venía? ¿Sería capaz de desentrañar el misterio que aguardaba en su futuro? La magia de lo desconocido lo abrazaba, y la incertidumbre se transformaba en deseo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Así que tómate un segundo para verificar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás ahí, dale un vistazo al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, así que conectemos. El silencio que envolvía a Elías comenzó a sentirse pesado, casi agobiante. Cada latido que resonaba en su pecho parecía llevar con él el eco de la voz de Pablo, firme y cargada de significado. El camino no será fácil. La advertencia reverberaba en su mente como un mantra, presionando sus pensamientos y ahondando la incertidumbre en su alma. Mientras el joven se encontraba en ese cruce de caminos, una visión se le apareció en mente: un grupo de discípulos, hombres y mujeres cuyas vidas habían sido transformadas por la fe. Se les veía andar juntos en el polvo de caminos polvorientos, compartiendo su vida y testificando su esperanza entre aquellos a quienes les rodeaba el desasosiego. Elías anhelaba ser parte de ellos, pero el miedo a lo desconocido y la carga de la responsabilidad lo mantenían anclado en su lugar. De repente, un trueno lejano resonó en el horizonte, rompiendo la quietud de la noche. Elías sintió como su corazón respondía con una mezcla de inquietud y emoción. El tiempo parecía haberse detenido mientras contemplaba la vastedad del cielo estrellado.
En lo más profundo de su ser, supo que las estrellas eran también un reflejo de los caminos que podría tomar, cada una destacando un destino posible y cada una llevándolo hacia un universo de oportunidades y desafíos. A veces, las decisiones más pequeñas pueden llevar a la mayor de las transformaciones, le susurró la voz nuevamente, esta vez más suave, casi maternal. Esta promesa de cambio resonó dentro de él, desenfrenando sus dudas. Entonces, atento a la oscuridad, comenzó a caminar, no hacia su hogar, sino hacia la fuente de la voz, hacia Pablo y sus enseñanzas. Con cada paso, las sombras comenzaron a despejarse y el susurro de la brisa le pareció una guía. Recordó a los aldeanos que se había encontrado anteriormente, cuyas vidas estaban ahogadas por la desesperanza. Recordó sus ojos perdidos y sus corazones rotos, y supo que tenía una chispa de luz que podía ofrecer. En su corazón, la fe empezó a reemplazar al miedo, la curiosidad comenzó a nutrir su espíritu, empujándolo hacia adelante. Pronto, se encontró con un grupo de hombres y mujeres sentados en círculo alrededor de una fogata. Sus rostros estaban iluminados por el fuego, y cada uno de ellos escuchaba con atención las palabras de Pablo, que vibraban con una fuerza sobrenatural, llenando de aliento cada rincón oscuro del alma. Elías se sintió atraído hacia ellos, como si una fuerza invisible lo condujera directamente a la fuente de esa pasión ferviente. Cuando Pablo terminó de hablar, el aire se llenó de murmullos y relatos. Todo allí respiraba unidad y propósito. Elías se vio compelido a hablar, pero la voz del temor lo detuvo. ¿Qué podría decir ante tales hombres y mujeres? Se le ocurrió que su voz, por insignificante que fuera, podía ser la clave que cambiaría el rumbo de una vida. Se sentó en silencio, luchando entre su voluntad de compartir su verdad y el miedo que lo mantenía cautivo. En ese momento de tensión, la mirada de Pablo se posó sobre él. Sus ojos, faros de compasión y comprensión, penetraron en el alma de Elías. Con un gesto de invitación, Pablo le hizo un espacio en el círculo, y en ese mismo instante el joven sintió que el peso de sus dudas comenzaba a desvanecerse. La conexión era innegable, el llamado se hacía más fuerte. ¿Cuál es tu nombre, joven?, preguntó Pablo, sin perder de vista la chispa en los ojos de Elías. Era un simple gesto, pero contenía el poder de reunir mundos dispares, el de la incertidumbre y el de la fe. Con el corazón latiendo aceleradamente, Elías respondió, y en su pecho, la perplejidad se transformó en un deseo renovado. Estaba a punto de descubrir no solo su nombre, sino un destino que había estado aguardando, como si todo en el universo estuviera alineado para que ese preciso momento sucediera. Sin embargo, justo cuando se preparaba a compartir lo que ardía en su interior, una sombra oscura emergió en el horizonte, acercándose con rapidez. Era un presagio ominoso, y el tumulto. En su pecho regresó, mezclando asombro y temor. A medida que la figura se acercaba, el misterio de lo que realmente estaba destinado a suceder empezaba a tejerse en el aire, desdibujando la línea entre lo conocido y lo desconocido. ¿Sería su voz suficiente para resistir lo que estaba por llegar? La noche aún guardaba sus secretos. Cuando la figura oscura se acercó lo suficiente para ser reconocida, Elías sintió que su mundo se tambaleaba. Era un hombre de piel curtida y mirada desafiante, con una cicatriz que surcaba su rostro como un recordatorio de batallas pasadas. Su presencia infundía inquietud en los corazones de quienes estaban cerca. El murmullos cesaron, y los ojos se volcaron hacia el recién llegado, que parecía ser la encarnación de la incertidumbre misma. «¡Alto!», exclamó el extraño, su voz profunda como el trueno que resonaba en la distancia. Elías sintió que el aire se volvía denso y pesado, como si el mismo peso de la noche se concentrara sobre él. «¿Qué hacen ustedes, aquí reunidos, hablando de esperanza en medio de la oscuridad?». El grupo, desbordante de fe, se mantuvo en silencio, pero el temor se coló en el ambiente. Elías sintió una mezcla entre el deseo de defender lo que habían estado construyendo y la parálisis que el hombre provocaba. Fue entonces cuando, ante la mirada de incredulidad de todos, Pablo se levantó con serenidad, su voz tranquilizadora enfrentando la tormenta. «Venimos en busca de luz, en busca de un nuevo camino y de la transformación que el amor puede traer», declaró Pablo, su voz resonando con fuerza. Pero el extraño solo sonrió con desdén, como si conociera un secreto que los demás ignoraban. «¿Y cuánto tiempo tardará esa luz en llegar? ¿Qué garantías tienen ustedes de que el amor no es solo un espejismo que se desvanecerá con el viento?» «¿Acaso no han visto el sufrimiento del mundo que los rodea?», preguntó, cada palabra cargada de un escepticismo mordaz que podía compararse al eco de los lamentos de aquellos a quienes Elías había encontrado en su camino. Elías sintió como sus dudas resurgían, pero en lugar de dejarse arrastrar por la marea de la desilusión,
encontró en el interior de su ser un pequeño destello de valor. Recordó las historias que Pablo había compartido, sobre cómo el amor había sanado a los quebrantados y dio vida a lo que estaba muerto. Se levantó lentamente, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Nosotros no buscamos garantías ni promesas vacías, comenzó, sintiéndose sorprendentemente seguro, sino más bien la certeza de que aunque el camino sea difícil, nuestros corazones pueden unirse en la lucha por el bien. No seremos inmunes al dolor, pero ahí radica nuestra fe, que en el amor hay poder, incluso cuando la sombra se cierne. El hombre lo miró fijamente. Fue un instante, solo un breve suspiro en la eternidad, pero en ese intercambio de miradas, Elías vio un destello de duda en los ojos profundos como mares del extraño. La tensión se sentía como una cuerda tensa a punto de romperse, tanto para él como para los demás. El extraño, como si se viese obligado a confrontar su propia tormenta interna, se detuvo un momento, y luego, hundió sus manos en los bolsillos de su manto, dejando escapar un suspiro pesado. Muy bien, joven, respondió, su voz ahora más suave, aunque aún cargada de desconfianza. Ven, entonces, y demuestra lo que dices. Demuestra que la luz puede superar la sombra. Elías sintió que la presión de la esperanza y el desafío se condensaba en su pecho, pero comprendió que este era el verdadero comienzo de su viaje. Este encuentro era un reflejo de su propio dilema, un recordatorio de que no había transformaciones sin pruebas. La noche estaba todavía llena de misterio, y mientras la figura del extraño se adentraba en la oscuridad, sembrando la duda en su mente, Elías supo que el verdadero desafío recién comenzaba. ¿Era realmente la luz más poderosa que la oscuridad que lo rodeaba? La respuesta lo aguardaba en el camino. Con una mezcla de miedo y determinación, miró a los otros, buscando el ánimo en sus rostros. Sin embargo, un nuevo temor comenzó a formarse en su interior. ¿Qué haría si fallaba? La sombra del fracaso se cernía sobre él, envolviendo la promesa de luz con un velo de incertidumbre. ¿Era suficiente su fe para iluminar el camino, o habría que enfrentarse a una oscuridad más profunda? La noche continuaba guardando sus secretos, y el eco de la inquietud resonaba en los corazones de todos. Elías dio un paso al frente, el resto del grupo conteniendo la respiración en un silencio casi reverente. La figura del extraño se desvanecía en la penumbra, sin embargo, su desafío resonaba en el aire. Con un profundo aliento, el joven recordó los relatos de su mentor, Pablo, sobre aquellos que se habían enfrentado a peligros inminentes y habían sido transformados por su fe. Tal vez sea momento de ponerla a prueba, pensó mientras la oscuridad parecía absorberlo. Un murmullo emergió de su interior. ¿Y si todo esto es solo una ilusión? ¿Y si el amor no puede en realidad enfrentar la sombra? Elías sintió que sus pasos titubeaban, pero en ese instante de duda, el eco de las enseñanzas de Pablo reverberó en su mente. La luz nunca se apaga, joven, a menos que se decida dejarla ir. ¿A dónde vas, joven?, preguntó la voz profunda del extraño, que ahora lo observaba desde la sombra. Su tono, aunque firme, ahora contenía una pequeña chispa de curiosidad. El grupo se agolpó alrededor de Elías, sus miradas ansiosas pero llenas de confianza mezclada con temor. Voy a encontrar esa luz, respondió Elías, la voz brotando de él con una seguridad inesperada. Voy a demostrar que el amor puede ser más poderoso que la oscuridad. No puedo prometer que el camino será fácil, pero estoy dispuesto a escarbar en mis propios miedos y enfrentar la sombra contigo. El extraño lo contempló, como si calculara algo en su interior. Su mirada era tan intensa que parecía atravesar el alma de Elías, evaluando cada rendija de su ser. Entonces, los acompaña, no solo a enfrentar la oscuridad que les rodea, sino a la que llevan dentro, sentenció con una desafiante mirada. Porque la mayor batalla no se libra fuera, sino dentro de uno mismo. Con esas palabras, el joven sintió que un nuevo tipo de miedo lo invadía. No solo sería un desafío externo, sino una confrontación interna. Mientras el grupo se organizaba, él sintió que una corriente de determinación crecía en su pecho. No podría dar marcha atrás. El extraño guió a Elías y los suyos hacia un sendero cubierto de maleza, donde la luz de las estrellas apenas se filtraba. Ustedes creen que hay esperanza en el amor, pero el mundo está lleno de decepciones. Te invito a vivir esa verdad. Cada uno de ustedes tendrá que enfrentarse a su mayor temor. Solo entonces podrán saber si la luz verdaderamente tiene poder, pronunció, dejando entrever su duda con cada paso que daban hacia lo desconocido. Mientras avanzaban, Elías empezó a escuchar sus propios pensamientos como si fueran ecos. Cada paso parecía resonar con las palabras de Pablo: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Sin embargo, la duda empezó a infiltrarse en su mente. ¿Cuál sería su mayor temor? ¿Sería suficiente el amor que sentía hacia los demás para enfrentar los monstruos que acechaban en su interior? El grupo se detuvo en claro, un espacio abierto donde el aire pareció volverse más denso, cargado con la electricidad de la expectación. Aquí es donde cada uno debe encontrarse con la sombra que anida en su corazón. El verdadero desafío no es solo seguirme, sino confrontar quiénes son realmente cuando se apagan las luces, dijo el extraño, su rostro sombrío reflejando la gravedad del momento. Elías sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar, como si el mismo universo respondiera a la magnitud de su llamado. Miró a su alrededor, cada rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y deseo de seguir adelante. «Estamos realmente listos», murmuró uno de sus acompañantes, un temblor evidente en su voz. Y en ese instante, Elías comprendió que la verdadera batalla había comenzado. Un poder desconocido brotaba del abismo de su ser, y recién ahora se daba cuenta que la luz y la oscuridad no eran opuestas, sino que coexistían en un delicado equilibrio, un desafío que no solo pondría a prueba su fe, sino su propia identidad. Mientras las sombras se acercaban, su corazón latía con la vida de los que habían luchado antes que él. ¿Tendría él coraje para descifrar el misterio que envolvía su ser y, quizás, descubrir la verdad que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que le seguían? La revelación estaba aún por llegar, como un destello en la distancia, pero el camino estaba plagado de incertidumbre. La noche abarrotaba sus miedos y, en su corazón, la pregunta resuena, ¿podría ser la luz también su salvación? La brisa se arremolinaba con un aire de desafío a medida que el instante se extendía en la penumbra del claro. Las sombras, compactas y ominosas, parecían tomar forma, como un susurro que prometía profundizar la batalla que cada uno de ellos tendría que enfrentar. El extraño, erguido como un faro en la oscuridad, observaba a sus nuevos seguidores con su mirada penetrante, una expectativa palpable flotaba en el ambiente. Ahora, cada uno de ustedes deberá dar un paso adelante y enfrentar su sombra, dijo el extraño, su voz reverberando como un eco antiguo en la brisa. ¿Quién será el primero en rebelarse? La tensión creció, cada uno de ellos sopesando el peso de su propio miedo, meditando sobre lo que realmente acechaba en los recovecos de su ser y finalmente, una joven de cabello rizado se adelantó. Su voz temblaba, pero había determinación en sus ojos. Yo iré, exclamó, mientras todos la miraban, un silencio cómplice a su alrededor. La oscuridad a su alrededor parecía palpitante, y su cuerpo temblaba de nerviosismo. Mi temor es perder la esperanza. Mientras avanzaba hacia el centro del claro, una sombra se materializó ante ella, tomando la forma de un rostro familiar, su madre que había perdido muchos años atrás. «Mamá. ¿Eres tú?», la joven gritó, llena de emoción y dolor. «Siempre me dijiste que mantuviera la esperanza, pero desde que te fuiste ha sido tan difícil». La figura miró a la joven con tristeza, reflejando el mismo amor que había perdido. El extraño observaba desde la distancia, con una expresión que combinaba interés y comprensión. Enfrentar lo que tememos es una forma de reconciliarnos con lo que hemos perdido. La oscuridad puede ofrecer su propio tipo de luz, pero para verla, debes dar un paso hacia ello, murmuró, como si hablara más para ella que para los demás. A medida que la joven se acercaba a la sombra, recordaba cada instante vivido con su madre, los abrazos, las palabras alentadoras, pero también la soledad que la había seguido después de su partida. Lloraba, pero de alguna forma, la pena se sentía como una carga que se aligeraba al ser compartida con la sombra ante ella. «Te he extrañado tanto. Necesito que me digas cómo seguir adelante», imploró, sus lágrimas caían como pequeñas luces en la oscuridad. La sombra sonrió y con voz suave respondió, «Siempre estaré contigo. La esperanza no se encuentra fuera, sino dentro de ti. Debes aprender a vivir con mi memoria en tu corazón, para que nunca esté realmente ausente». Las palabras resonaron con tal poder que el aire se cargó de una fuerza vibrante, como si la joven recibiera una chispa que iluminaba su interior. La sombra se desvaneció lentamente, pero algo había cambiado en ella, la luz de la esperanza comenzó a brillar tenuemente. Al finalizar, la joven regresó al grupo, su rostro transformado, aunque aún empañado por lágrimas. «He entendido», dijo, «la esperanza es una llama que arde en nuestro interior, no es una dependencia de lo que hemos perdido». El extraño asintió, y entonces un abrazo de aliento se extendió por todos los presentes. Elías sintió que su corazón se aceleraba, su turno se acercaba, y la introspección lo invadía. «¿Qué es lo que me retiene?», se preguntó a sí mismo mientras las sombras se agolpaban más cerca. ¿Cuál de sus miedos sería el que lo acecharía?
La posibilidad de perder el amor de los que le rodeaban apareció en su mente, y el eco de su voz resonó, marcado por la duda: ¿seré suficiente para mantener esa luz? La joven que había enfrentado su sombra lo miró, llenándolo de valor. El amor es un viaje, no un destino, Elías. La luz nunca se apaga mientras tú la nutras, susurró, como si conociera la tormenta que él libraba. Algo en sus palabras le hizo sentir que no estaba solo, que su lucha formaba parte de un propósito más grande. Ahora es tu momento, joven, insistió el extraño, mirándolo fijamente. No puedes esperar a que el miedo se disuelva. Deja que tus sombras te muestren el camino. Con un último vistazo hacia el grupo, Elías dio un paso firme hacia el centro del claro, con su corazón latiendo como un tambor en la oscuridad. La respuesta aún no estaba revelada, pero en su interior una mezcla de miedo y anhelo nació, como una chispa que amenazaba con convertirse en fuego. La noche estaba llena de misterios, y él estaba a punto de adentrarse en el corazón de su incertidumbre, la luz brillando en su interior esperando ser descubierta. ¿Es la luz realmente el refugio que busco, o hay un mayor propósito en la oscuridad que aún no comprendo? Se preguntó mientras la penumbra lo rodeaba. El misterio estaba lejos de resolverse, y el eco de su pregunta se fundía con la noche, esperando la revelación que cambiaría su destino. Elías se adentró en el silencio del claro, donde la oscuridad abrazaba con una suavidad inquietante. Su mente bullía con recuerdos y temores, y cada paso que daba resonaba como un eco que retumbaba en su alma. En el fondo, se preguntaba si alguna vez podría ser suficiente. Con el corazón palpitante, cerró los ojos por un instante, intentando calmar la tormenta que lo asaltaba. Al abrirlos, una sombra se alzó frente a él, tomando forma en un ser que era un reflejo distorsionado de sí mismo, pero que cargaba con uno de sus más profundos temores, la imagen de un Elías frágil y quebrado. Su voz, si es que se le podía llamar así, sonó como un susurro frío: ¿crees que tienes lo que se necesita? Mírate, solo eres un joven cuyo amor nunca será suficiente. Atrapado entre las palabras hirientes de la sombra, se sintió vacío. El rostro del joven que reflejaba su sombra giró, mostrando una dualidad de emociones, desesperación y la ira por sentirse insuficiente. Era como si la sombra alimentara sus inseguridades, su incapacidad para conectar y amar plenamente. Elías, sintiendo que el terror comenzaba a apoderarse de él, apretó los dientes. «No eres más que un reflejo de mis dudas», gritó, sintiendo que la intensidad de su voz atravesaba la penumbra. El extraño, en la distancia, lo observaba. Desde su lugar, pareció entender la batalla interna que se libraba en la mente del joven. «No temas reconocer tus sombras, solo ahí encontrarás incluso la fortaleza que no sabías que poseías», murmuró con un tono sereno y profundo. La confianza en sus palabras actuó como un bálsamo que calmaba las inquietudes de Elías. «¿Cómo puedo ser suficiente?», preguntó, la vulnerabilidad de Sinto en sus palabras resonando en la atmósfera. «He dejado que mis temores me definan y he construido muros en torno a mí». «¿Acaso esta sombra es lo único que soy?». «Lo que eres no se mide por los temores que nutres», respondió la figura que había emergido de su interior. «Soy solo lo que has dejado que crezca, pero no soy tu destino. Eres el creador de tu camino, el arquitecto de tus propias conexiones». Empezó a ver claro en medio de la oscuridad. Esas palabras resonaban como un eco de posibilidad. ¿Podría haber algo distinto en su vida si se atrevía a enfrentar la sombra en lugar de rehuirla? El amor y la conexión no se trataban solo de la validez de sus acciones, sino de la genuinidad de su ser. Una luz tenue comenzó a asomarse en su interior, iluminando las sombras que antes lo habían ahogado. La sombra se reconfiguró, mostrando fragmentos de momentos en que había compartido amor, las risas de los amigos, los abrazos de su familia, las veces en que había decidido enfrentar sus luchas en lugar de huir. Aquellos breves instantes chisporrotearon ante él como estrellas en el firmamento, revelando la verdad que se encontraba en su interior. «Eres más valiente de lo que crees, y el amor florece en los actos más pequeños», susurró, el eco de la sombra ahora lleno de claridad. Con un nuevo resplandor que atravesaba su pecho, Elías sintió que el miedo empezaba a desvanecerse. Su valor no radicaba en la ausencia de temores, sino en la decisión de seguir adelante a pesar de ellos. Al final, la sombra se desvaneció, dejando a Elías empoderado, un nuevo fuego encendido en su corazón. Regresó al grupo, donde la joven de cabello rizado lo esperaban con ansias. El abrazo que se formó entre ellos fue de reconocimiento y fortaleza generada por el viaje individual que habían recorrido juntos. «¿Cómo te sientes?», le preguntó ella, curiosa. «Cambiado»,
respondió él con una sonrisa que partía de lo más profundo de su ser. Entendí que el amor que busco comienza en mí, y que la luz en mi interior puede iluminar incluso las partes más sombrías de mi ser, pero el eco del claro aún susurraba, revelando que por cada victoria personal, siempre había un nuevo misterio esperando por ser encontrado. Podía sentir que el siguiente ciclo de enfrentamiento comenzaba a tomar forma, oculto en la neblina de la noche. El extraño aún lo observaba. Y en su mirada había más preguntas que respuestas, como si la oscuridad mantuviera secretos que solo estaban a un susurro de distancia de ser revelados. Elías, con el nuevo brillo de su alma iluminando su camino, se preguntó qué más podía descubrir en la penumbra que reflejaba las verdades olvidadas que guardaba en su corazón. La luz de la esperanza había sido encendida, pero la aventura apenas comenzaba. Elías se despidió de la noche y de la sombra que le había susurrado verdades inquietantes, pero el murmullo de su corazón seguía resonando en un vaivén de esperanza y ansiedad. Mientras caminaba de regreso hacia el grupo, sentía que una conexión más auténtica se forjaba entre él y sus amigos, pero también sabía que la búsqueda de respuestas sobre su propio ser apenas comenzaba. Al unirse a ellos, el grupo había extendido una manta sobre el suelo del claro, y la luz de las estrellas brillaba por encima, como un tapiz que reflejaba sus propias inquietudes. Las risas y anécdotas iluminaron el ambiente, pero entre las palabras, Elías percibía una corriente más profunda, un vínculo espiritual que lo instaba a compartir su transformación. Con cada bocado que tomaba de la cena, una responsabilidad crecía dentro de él, un deseo de llevar su nueva luz a los corazones de aquellos que lo rodeaban. Elías, ¿qué pasó en ese claro?, preguntó uno de los amigos, con una mueca de curiosidad que provocó un instante de silencio. Las miradas se fijaron en él, algunas con escepticismo, otras con sincera expectación. Enfrenté mis sombras, comenzó, dejando que el eco de su propia verdad resonara en el aire como un canto. Me di cuenta de que no soy solo lo que teme, sino el amor que puedo dar. Tal vez deberíamos explorar nuestras propias oscuridades en vez de temerles. La respuesta fue mixta, algunas sonrisas tímidas, unos pocos murmullos de asentimiento, y una mirada de desconfianza que se detuvo sobre el joven de cabello rizado, quien sostenía su mirada con intensidad. ¿Quieres decir que deberíamos abrir nuestras heridas para encontrar el amor?, cuestionó ella, con un matiz de duda en su voz. No abrirlas por abrir, sino sanarlas. No podemos temer lo que nos ha hecho quienes somos. Elías sintió como las palabras tomaban forma, como un himno ancestral escrito en su corazón. Encontrar la luz en ello puede revelarnos fuerzas que aún no conocemos. El aire se tornó cargado de reflexión y astucia, como si la brisa nocturna se estuviera matizando con nuevas preguntas. No obstante, la expresión de la joven y su mirada indagadora lo impulsaron a profundizar aún más. Cuando nos encontramos ante lo desconocido, también puede haber un camino hacia el entendimiento y la conexión real. Como una profecía que espera ser cumplida, los amigos comenzaron a hablar entre sí, formando pequeños círculos de discusión. Sus comentarios oscilaron entre el temor y la curiosidad, evidenciando un dilema interno que ya nadie podía ignorar. Sin embargo, fue el silencio que se instaló tras los murmullos lo que impulsó a Elías a levantarse, buscando un entorno donde pudiera comunicarse con la noche. Como si respondiera a su llamado, la figura del extraño apareció nuevamente, fluyendo desde el umbral de la penumbra. Con cada paso, parecía irradiar una sabiduría antigua, una conexión con el mundo que se extendía más allá de sus temores y dudas personales. Elías, pronunció con voz clara, la verdadera luz reside en aquellos que se atreven a desafiar la oscuridad. Pero hay otra verdad que debes buscar. ¿Qué verdad?, preguntó Elías, el aire tenso con una mezcla de ansiedad y fascinación. Hay un misterio en las voces que se escuchan en el silencio de la noche, en las experiencias compartidas y en las historias olvidadas. Escucha lo que ha de ser revelado, y así, el amor tomará forma de un nuevo entendimiento, reveló el extraño, su mirada fija en el horizonte como si viera más allá del presente. Elías sintió una reverberación en su ser, un nuevo reto que resonaba en su alma. ¿Pero cómo puedo escucharlo? ¿Qué debo hacer para comprender a fondo el mensaje que me tienes?, preguntó, sintiendo que el peso de la llamada a la acción empezaba a descender sobre él. Abre tu corazón, prepara tus oídos. Las respuestas no siempre llegan en forma de palabras, sino en susurros, en actos de amor y en atención plena a tu entorno. No temas seguir el hilo de la curiosidad, pues podría llevarte hacia el centro de lo que realmente significa ser suficiente.
dijo, y con un leve gesto, la figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando a Elías con un rayo de incertidumbre y revelación. Regresó junto a sus amigos, adentrándose en la conversación pero ahora con un nuevo propósito. Cada incidencia de duda, cada cuestionamiento que surgiera, sería un paso hacia la siguiente parte de su viaje, uno en la búsqueda de las voces que resonaban en su interior. Los misterios que lo rodeaban aún estaban por descubrir, como un laberinto en el que cada nuevo giro podría ocultar tanto la verdad como la confusión. Pero había una certeza en el silencio: la búsqueda no haría más que profundizar su conexión con su propia humanidad. La noche avanzaba, y con ella, el anhelo de desentrañar las verdades que estaban escondidas en los recovecos de su ser. Mientras el fuego crepitaba, Elías sintió que el calor del hogar era un reflejo de las llamas que ardían en su interior. La conversación entre sus amigos se volvía borrosa, como si las risas y las historias se transformaran en murmullos lejanos, y la luz de las estrellas comenzara a girar en su mente, cada una chispa de posibilidad. La figura del extraño seguía danzando como una sombra reveladora, y se preguntó si aquel hombre era precursor de lo que estaba por venir, o un simple eco de lo que ya existía dentro de él. Al poco tiempo, su atención se centró en la figura de su amiga de cabello rizado, quien parecía particularmente atenta a sus palabras. La duda en su mirada se transformó en algo más profundo, casi como una lucha interna. Se acercó a él, y en un susurro que resonó más fuerte que el viento, le confesó: a veces siento que las respuestas que busco están en lugares a los que me da miedo ir. ¿Y cuáles son esos lugares?, preguntó Elías, sorprendiendo con su propia valentía al hacer la pregunta. Cuando vio que su amiga dudaba, un impulso de compasión lo invadió, empujándolo a ofrecer su mano como un símbolo de apoyo. Tal vez explorando esos rincones, podamos encontrar la verdad que anhelamos. Ella miró sus manos entrelazadas por un instante, y luego, su voz temblorosa escapó: mis miedos me han mantenido cautiva. Una vez, creí que superarlos significaría dejar atrás lo que más amo. Su mirada reflejó una mezcla de tristeza y anhelo, y Elisa supo que era el momento de abrir un nuevo espacio de vulnerabilidad entre ellos. ¿Y si al confrontar esos miedos, en vez de perder lo que amas, encuentras una nueva forma de conectarte con ello?, sugirió Elías, sintiendo que sus propias palabras resonaban más allá de él. A veces, el amor es renovarse y reconfigurar lo que pensamos que sabemos. En ese instante, la conversación empezó a extenderse. Otros amigos se unieron, compartiendo sus temores y deseos más oscuros. Comenzaron a relatar situaciones que habían creído insuperables: un padre distante, una traición olvidada, una vida ajena en la que se sentían atrapados. Con cada confesión, Elías percibía que el aire se volvía más ligero, como si las historias desatascaran un flujo de energía compartida. Sin embargo, esa liberación no estuvo exenta de un precio. Natalia, la joven de cabello rizado, comenzó a llorar al compartir una historia de pérdidas y decepciones que habían marcado su vida. Su valiente revelación llenó el claro de una fragorosa energía que unió los corazones en un estruendo de empatía. A medida que las lágrimas caían, Elías decidió que este era el momento de ofrecer su propia verdad, de abrir su propio corazón. Cuando estuve en el claro, comprendí algo vital. Pude ver cómo el amor no solo es un refugio, sino también una antorcha que nos guía en la oscuridad. Por eso, les ofrezco una invitación, expresó con voz firme. Este es un viaje que debemos hacer juntos. Lo que siguió fue una conversación en la que cada voz importaba, un intercambio que iluminaba las áreas grises del alma, convirtiendo el miedo en una serie de pasos hacia la redención. Hablaron de la historia de Pablo, cuya transformación había sido un viaje desde el temor hacia la luz. En este punto, el misterio que los rodeaba era palpable, como un río que fluye por la noche, ocultando las rocas afiladas que podrían cambiar su rumbo. Mientras la charla continuaba, una revelación comenzó a poético al viento que susurraba entre los árboles. ¿Qué tal si somos los Pablo de nuestra propia historia?, murmuró uno de ellos, una voz joven que resonó con la sabiduría de quien apenas comenzaba a descubrir. Elías sintió que el aire vibraba con una energía nueva, un hilo dorado que los conectaba. En la noche silenciosa, el cielo empezó a desplegarse como un lienzo, donde cada estrella parecía brillar más intensamente a medida que sus corazones se unían en un canto de esperanza. Esta fue la revelación que lo atravesó: la búsqueda de la verdad y el amor era un compromiso colectivo, un viaje compartido que resonaría a lo largo del tiempo y el espacio. Pero justo cuando la conversación tomaba un giro de fortaleza y comunidad, un susurro helado flotó en el aire como un eco distante, recordándole a Elías que no todos los misterios estaban claros. Un temblor en la atmósfera hizo que las luces titilaran. ¿Sería la noche un simple escenario o realmente una puerta abierta a algo mucho más grande que ellos?
la inquietante sensación de que nuevas sombras aún aguardaban en el horizonte hizo eco en su alma. El misterio de la búsqueda reveladora permanecía, como un llamado imperfecto a la acción, desafiándolo a llevar esta nueva luz hacia el mundo, aún sin saber a qué peligros se enfrentaría en el camino. El aire se tornó denso, y el brillo de las estrellas fue apagándose gradualmente, como si un velo intranslúcido empezara a cubrir el cielo. Elías, aún en el centro de la vorágine emocional, sintió como el frío de ese presagio helado calaba en sus huesos. La voz dulcemente temblorosa de su amiga Natalia se convirtió en un murmullo lejano mientras sus pensamientos batallaban entre la esperanza y el temor. ¿Qué sucederá si nos adentramos en esos miedos, Elías? ¿Qué pasa si, al intentar confrontarlos, en lugar de la luz, tropezamos con la oscuridad? La pregunta resonó entre los presentes, atrapando la atención de cada uno. Sus ojos estaban dilatados de incertidumbre, sus rostros marcados por un nuevo temor. Tal vez debamos recordar las palabras de Pablo nuevamente, Elías sugirió, evocando la historia del apóstol que, desde su momento más oscuro, había encontrado una nueva luz. Él también se enfrentó a sus propios desafíos y, a pesar de la adversidad, su reencuentro con el amor lo transformó. Sin embargo, incluso él mismo se sentía dividido, pues lo que parecía una invitación a la esperanza ahora se transformaba en una interrogante palpable. Mientras sus amigos reflexionaban sobre sus propias experiencias, la oscuridad alrededor se tornaba más densa. Un viento frío comenzó a soplar, llevando consigo ecos de ruidos indistintos, como si el bosque mismo respirara en su estado de inquietud. Un susurro llegó a sus oídos, un canto lejano que parecía envolverlos en un aura de misterio. ¿Oyeron eso?, preguntó uno de los amigos, un leve temblor infiltrándose en su voz. La atención se centró en el murmullo que crecía, comenzó a adquirir forma y sustancia, como un puente hacia lo desconocido. Elías, sintiendo el tirón de la curiosidad, se levantó y comenzó a caminar en dirección a la fuente del sonido. Tal vez esto sea parte del viaje, pensó, sintiendo que una extraña fuerza lo guiaba. Con cada paso, la figura del extraño que había vislumbrado anteriormente se dibujaba nuevamente en su mente. Su mirada decidida de misterio parecía ser una premisa de lo que estaban a punto de experimentar. Elías, espera, gritaron sus amigos, pero la atracción del canto lo mantenía firme en su rumbo. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, danzando en un vaivén que resonaba con un eco antiguo. Sin darse cuenta, se encontraron cerca de un claro que no había notado antes, donde el viento era más intenso y la atmósfera vibraba con una energía inconfundible. Al llegar, se detuvo en seco. En el centro del claro, un símbolo se proyectaba en el suelo, una forma enraizada en la tierra, imbuida de una luz plateada que emanaba de varias piedras dispuestas en un círculo. ¿Qué es esto?, murmuró Elías, sintiendo que el tiempo se había detenido por un instante. Es un lugar sagrado, un punto de conexión, susurró una voz femenina que provenía de las sombras. La figura indistinta comenzó a materializarse, era la mujer que había aparecido en sus visiones, los ojos destellando con la sabiduría de lo antiguo. Has sido llamado aquí, joven. No temas, sino más bien escoge cómo deseas caminar en este sendero. La visión intensa atrapó a Elías, dejándolo sin aliento. Se dio cuenta de que, más que un llamado espiritual, era un encuentro con su propio destino. Las palabras de la mujer se entrelazaban con la historia de Pablo y las confesiones compartidas entre sus amigos, formando un tapiz que unía sus existencias en una sola narrativa. Para encontrar respuestas, primero debes estar dispuesto a perderte, continuó la mujer, extendiendo su mano hacia el símbolo. No todos los caminos conducen al amor. Algunos te llevarán al abismo del alma, donde reside la verdad y el miedo entrelazados. Elías sintió el peso de sus propias decisiones, las palabras resonaban en su corazón como un tambor antiguo. El canto se elevó, una melodía que parecía reconfigurar la realidad en su entorno. ¿Era aquel un momento de revelación o el preludio de un mayor sacrificio? La pregunta latía en su interior, un misterio que se desarrollaba ante él a medida que miraba a sus amigos, sus rostros reflejaban la angustia y la curiosidad, el mismo dilema que ahora se manifestaba en Elías. Su búsqueda de propósito y conexión había comenzado. Pero el eco del canto se hacía cada vez más intenso, y la decisión se cernía como una sombra esperanzadora: ¿aceptarían adentrarse en la oscuridad y la luz del símbolo, o volverían a la seguridad del fuego que ardía más lejos? La noche se volvió siniestra mientras la expectativa de una nueva verdad y un antiguo miedo lo rodeaban, dejando una última duda flotante en el aire: ¿cuál sería el precio que debían pagar por la iluminación que tanto anhelaban? Elías estaba en el centro del círculo, enfrentando el símbolo brillante que parecía pulsar con vida propia.
Las palabras de la mujer resuaban en su mente, como un eco antiguo. Para encontrar respuestas, primero debes estar dispuesto a perderte. En ese instante, comprendió la profundidad de su significado. Este no era simplemente un acto de valentía, era una invitación a descifrar su identidad en la complejidad de su humanidad. Con el corazón latiendo descontroladamente, dio un paso hacia adelante, decidido a descubrir qué misterios lo aguardaban. Estoy listo, declaró, mientras sus amigos lo miraban con mezcla de miedo y admiración. El símbolo, brillante y plateado, parecía llamarlo a un viaje hacia el interior de sí mismo, hacia las verdades ocultas que había estado evitando. La figura que se materializó frente a él, la mujer de sabiduría ancestral, lo guió hacia el centro del círculo. Recuerda, dijo con voz suave, donde hay luz, también hay sombras. Tu viaje comienza aquí, y solo tú puedes elegir cómo proceder. Elías cerró los ojos y sintió la energía vibrante del lugar fluir a su alrededor. De repente, imágenes comenzaron a surgir en su mente, visiones de sus miedos más profundos, de sus inseguridades, de aquellos momentos en los que había sentido que no era suficiente. Al abrir los ojos, entendió que no se trataba de ser perfecto, sino de aceptar su imperfección y encontrar fuerza en ella. Despertaron en su corazón recuerdos de experiencias de amor verdadero, las sonrisas compartidas, el abrazo de un amigo y el consuelo en momentos de tristeza. La luz que había creído perdida renacía. Comprendió que su viaje no solo era sobre encontrar su propio camino, sino sobre ser valiente para ofrecer su luz en un mundo a menudo ensombrecido por dudas y lágrimas. Elías, llamó la mujer. Tu destino no está aislado. La luz que halles en ti iluminará también a los demás. Al escuchar sus palabras, sintió una chispa de responsabilidad. No podría seguir atado al temor de no ser suficiente, no cuando otros dependían de su voz y su luz. Fue entonces que, de repente, las sombras se acercaron con furia, arrastradas por un viento helado que amenazaba con apoderarse de su valentía. Elías sintió como la duda comenzaba a asomarse nuevamente en su corazón. Sin embargo, no podía retroceder, debía enfrentarlas. Alzó la cabeza, en un grito que resonó en la noche, proclamó: no soy solo mis sombras, soy también la luz que hay en mí. Los vientos se detuvieron. Las sombras se disolvían, incapaces de sostenerse ante la fuerza de su declaración. De repente, la noche se iluminó, y el símbolo en el suelo emitió una luz brillante que abrumó la penumbra, llenando el claro con un resplandor cálido y acogedor. Elías supo que había encontrado su voz y, en ese acto de liberación, había comenzado a desentrañar el misterio no solo para sí mismo, sino también para sus amigos. Estamos juntos en esto, afirmó, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Hoy, no solo enfrentamos nuestras sombras, sino que abrazamos nuestra luz. La respuesta fue un eco de sus corazones, una promesa de unidad, una declaración de fe colectiva. La figura de la mujer sonrió, satisfecha. Así se construye la comunidad, así nace la esperanza. Cada uno de ustedes es imprescindible en este viaje. Lo que han enfrentado hoy los transformará para siempre. Elías sintió que la energía del claro lo envolvía, infundiéndole una fuerza renovada. Comprendía ahora que los desafíos no eran solo pruebas, sino oportunidades para brillar, para ser parte de algo más grande que él mismo. La búsqueda de amor y conexión se entrelazaba con el acto de enfrentar lo desconocido y en ese momento, una verdad poderosa revelada en su corazón emergió como una antorcha resplandeciente. A veces, lo más oscuro nos lleva a la luz más brillante. Sus amigos comenzaron a asentir, abrazando esa revelación que resonaba en sus propias almas. Mientras el círculo se unía en un abrazo colectivo, rodeados de calor y luz, Elías supo que el viaje no terminaba allí. Era solo el principio de un camino lleno de posibilidades y crecimiento. Las estrellas brillaban en lo alto, como testigos de su promesa renovada. El amor siempre podría superar la oscuridad, si tan solo se decidían a encender la luz desde adentro. Con el eco de su fe reverberando, Elías finalmente entendió que podían cambiar el mundo, comenzando por aceptar quiénes realmente eran y llevando esa luz a aquellos que más la necesitaban. Hacia adelante, en unidad y amor, pronunció con convicción. La luz nunca se apaga, mientras haya quienes decidan sostenerla, y así, contra la oscura inmensidad del universo, su luz brilló, generando esperanza en su viaje y a todos los que llegaron a conocer su historia. Al final, la pregunta que siempre resonaría en sus corazones no sería si tendrían valor para enfrentar la oscuridad, sino cuán brillante podría ser la luz que cada uno decidiría encender en el mundo.